I'd like to think Jesus is a great person. To me, it's a silly story. 耶稣是神的儿子，他同时也是真神。It's idolization, basically, the idea that there's a human being that can be viewed as a god. I believe that the teachings of Jesus, they ring true to me. It makes sense to live that way. Jesus, I believe, was a liberal. And I think looking at where we're going, I think he'd be happy to see that people are becoming more and more accepting. I think I grow more curious about that every day, and how I can be a better person, maybe by following his teachings, and maybe it will be a fit for me, and maybe it won't. But I have a lifetime to figure that out. Cuando yo era pequeño, más o menos unos 10 años, yo tenía varias preguntas de la vida. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? A los 10 años habían muchas preguntas acerca de la vida. Y a los 10 años mi vida era bastante sencillo. Mami siempre cocinaba, entonces en la noche siempre había un plato de comida. Iba a la escuela durante el día. Cuando llegaba de la escuela y terminaba la tarea, entonces salía a jugar pelota con mis amigos, fútbol, americano, etcétera, etcétera. Pero empecé a pensar más en Dios, pero no necesariamente empecé ahí. Empecé más con preguntas de la vida. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es el propósito de la vida? Y entonces a los 12 años mis padres estaban aquí en la 57 Avenida y mi mamá dijo a mi papá, bueno, hay una iglesia, vamos a ir a visitar la iglesia, y aquí nos enfocamos, empezamos a venir a la iglesia, y aquí es donde yo aprendí más de Jesús. Y creo que si somos honestos, el aprendizaje en el aspecto de Cristo Jesús, Salvador, Señor, Mesías, Dios, ha sido como una progresión. No ha sido algo de un día al otro, pero ha sido, poco a poco estoy y estamos aprendiendo más y más de Jesús. Entonces aprendí en esos días que Dios se hizo hombre, Dios se hizo hombre, y cuando Dios descendió del cielo, Cristo Jesús vivió entre las personas, nació de una virgen, el nombre de la virgen era María, y entonces estaba aquí sanando, ayudando, pero tenía un gran propósito, y ese propósito era morir en la cruz, derramar su sangre para todo el mundo. Fue enterrado. Después del tercer día que sucedió, resucitó de los muertos. Entonces, como niño empecé a entender eso un poco más, pero también más tarde empecé a entender esto. A veces las personas no quieren definir quién es Dios, o no quieren hacer una encuesta, un estudio acerca de Dios. Dice aquí en su boletín, y aquí está la pregunta: ¿por qué gente habla de Dios como si fuera una fuerza impersonal? Es una pregunta que yo me he hecho esta semana. ¿Por qué gente habla de Dios como si fuera una fuerza impersonal? A veces dicen lo siguiente: no podemos explicar a Dios. Es imposible, dicen. No podemos explicar a Dios. Él es incognoscible. No lo puedo explicar. Algunos dicen, bueno, es que no podemos describir a Dios. Él es indescriptible. Otros dicen, no podemos tener una relación con Dios. Él es inaccesible. Entonces, y a veces no es algo que lo hacen al propósito, muchas veces son muy sinceros. Dios es muy grande, no lo puedo explicar, no lo puedo entender, no lo puedo describir, y no puedo tener una relación con Él. Dios está muy lejos. Pero a veces
Esto, sinceramente, es solo una excusa. Déjenme explicarles. Aquí tengo un cuadro del espacio. Ya cuando uno pasa por este planeta, ve un mundo totalmente diferente. El doctor Charles Stanley, en un mensaje, dijo algo bastante interesante. Dijo, bueno, las personas quieren un Dios que es lo suficiente impersonal para poder pecar y no sentirse mal, es la palabra. ¿Por qué? Porque entonces no tienen que rendirle cuentas por sus pecados. Déjenme leerlo otra vez. Las personas a veces quieren un Dios que es lo suficiente impersonal para poder pecar y no sentirse mal. ¿Por qué? Porque entonces no tienen que rendirle cuentas por sus pecados. Ahora, déjenme parar aquí un instante. No toda persona que no entienda a Dios piensa de esta manera. Algunos son sumamente sinceros. No conozco a Dios, no me criaron en la iglesia, nunca he leído una Biblia, entonces muchos son muy sinceros. Y es muy posible que ustedes tienen amigos y amigas y familiares que son muy sinceros y no conocen a Dios. No pueden hablar de él, no lo pueden explicar, pero algunas personas intencionalmente dicen, no, es que no puedo explicar a Dios. Dios está en la distancia. Y en esa frase lo que quieren decir es, si yo no puedo explicar a Dios, entonces yo no soy responsable a Dios por mis pecados. Y esto es algo que tenemos que entender. ¿Cuántos aquí han visto el programa en televisor que se llama Shark Tank? Shark Tank, los tiburones, ¿no? Es un programa bastante interesante, bastante educativo. Si tienen niños o hijos pequeños, es un buen programa para entender el mundo de negocios. Me encanta este programa porque hay un grupo de inversionistas aquí en la mano izquierda arriba. Y ellos son requete ricos, no son ricos, son requete ricos, ¿ok? Tienen bastante dinero para invertir en negocios. Pero lo que hacen a veces es que llegan unos empresarios con unas ideas y quieren presentarles sus ideas para recibir una inversión. A veces esa inversión es 50,000, a veces esa inversión es 100,000 y a veces es 500,000 dólares. Bastante dinero, ¿no? Lo interesante de esto es que los inversionistas empiezan a preguntar a los empresarios varias preguntas para realmente entender si ellos tienen una idea del mercado y de sus ventas en relación al mercado. Y le preguntan al empresario, bueno, cuéntame de su industria. Y dicen, no. Mi industria, el mercado es infinito. No es posible. Y le empiezan a un sentido insultar en una manera muy profesional y decirle, no hay nada infinito. Esto tiene un límite. Y entonces le preguntan al empresario, bueno, háblanos acerca de las ventas en su negocio. Bueno, hemos tenido esta empresa por 5 años y hemos trabajado duro y tenemos unas ventas cada anual de $5,000. Y dicen, eso no es nada. Y lo que pasa es que muchas veces los empresarios no quieren compartir los números con los inversionistas. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque si yo tengo que definir la realidad de algo,
entonces yo soy responsable. Si yo tengo que decir, si yo tengo que confesar que Cristo es Señor, que Cristo es Dios, Él es el Salvador, entonces yo soy responsable a Dios por lo que Cristo dice. Pero si yo digo que no hay un Dios realmente, o este Dios no lo puedo entender, es muy grande, entonces en realidad me puedo esconder de la responsabilidad que Dios me da. Noten lo que dice aquí en su boletín. Si Dios ha revelado su persona y sus caminos, somos responsables de medir nuestras vidas según los estándares de Dios. Ahora, Dios no está jugando un juego con nosotros. Dios no está tratando de confundirnos y dejarnos en la oscuridad. No, Dios llegó a esta tierra. Cristo Jesús llegó. Dios llegó para identificarse ¿con quién? Con nosotros. Con nosotros. Cuando Dios se apareció a Israel desde la montaña y ellos vieron los truenos y la presencia de Dios, ¿cómo respondieron a Moisés? Moisés, mira, tú vayas y habla con Dios. Nosotros nos vamos a quedar aquí. Entonces, Cristo vino como hombre para identificarse con nosotros, pero también para enseñarnos el camino. Jesús es el camino y es la vida. Entonces regresamos a la pregunta, ¿es Jesús realmente Dios? Bueno, en algún momento usted tiene que mirar las Escrituras, tenemos que mirar a las Escrituras para responder a esta pregunta. Yo no voy a llegar a esta conclusión solo mirando documentos históricos, solo mirando una película. Yo tengo que realmente mirar en la Biblia a ver lo que dice la Biblia acerca de Jesús. Ahora, si somos honestos, a veces nos cuesta hacer la conexión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y está bien, estamos aprendiendo juntos. Pero cuando Cristo vino, Cristo nos ayudó a entender a Dios mejor. Porque Dios estaba con ellos. Ahora, ¿por qué es tan importante, Marcel, estudiar esto? Esto es algo que los eruditos estudian por años, pero ¿por qué aquí en la iglesia un domingo en la mañana tenemos que tomar tiempo para responder a esta pregunta? ¿Es Jesús realmente Dios? Mi respuesta es esta. Si Jesús no es realmente Dios, entonces nosotros estamos gastando nuestro tiempo aquí en la mañana. Si Jesús realmente es Dios, entonces debemos organizar todo en nuestras vidas alrededor de los mandamientos de Jesús. Por ejemplo, si Jesús no es Dios, yo debo tomar esta Biblia que yo tengo y ponerlo en la basura. Si Jesús no es Dios, porque entonces no es la verdad. Si Jesús no es Dios, hoy debo ir a la playa con Yami y tener un desayuno ahí en la arena porque el clima está bastante rico. Si Jesús no es Dios, debería quedarme en la casa y arreglar algo en la lista de honeydews que Yami me tiene para cumplir. Si Jesús no es Dios, mejor ir a la tienda esta mañana y hacer las compras porque nadie está en Walmart ni Marshalls hasta las 10 o 11 de la mañana. Si Jesús no es Dios, entonces debo ir al gimnasio a montar mi bicicleta o caminar un poco.
si Jesús no es Dios? Si Jesús no es Dios, Él es mentiroso o es loco. No es el Salvador, no hay perdón, no hay esperanza. Pero si Jesús es Dios, todo cambia. Si Jesús realmente es Dios, entonces debemos organizar todo en nuestras vidas alrededor de los mandamientos de Jesús. Y es algo que tenemos que considerar, porque lo que Jesús está diciendo aquí en la Biblia no es algo que yo puedo decir, bueno, es solo un buen maestro o fue uno de los profetas. No. Y lo que vamos a ver esta mañana es mucho, mucho más. Segundo punto. Jesús es Dios en la carne. Él vino para restaurar nuestra relación espiritual. Él vino para restaurar nuestra relación espiritual. Ahora, en su Biblia, Juan capítulo 1, y también vamos a ponerlo aquí en la pantalla, pero en la Biblia, Juan 1, 1 al 4. Y aquí, sinceramente, es uno de los pasajes más centrales, más claros de la Biblia acerca que Jesús es Dios. Dice el apóstol Juan, en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios. ¿Y qué dice la segunda parte? Y la palabra era Dios. Vamos a leer eso otra vez. En el principio la palabra ya existía. Todos juntos, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Ahora, ¿eso es una frase claro o que trae confusión? Está claro. Noten, dice, Él, que es la palabra, existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él. Y nada fue creado sin ¿quién? Sin Él, sin la palabra. Noten, la palabra le dio vida a todo lo creado. Pregunta, ¿las personas fuimos creados, sí o no? Sí. Los planetas, el universo fue creado, sí o no? Sí. ¿Los ángeles fueron creados, sí o no? Sí. Dice, la palabra le dio vida a todo lo creado. Y aquí está la parte para nosotros. Y su vida trajo luz, salvación a todos. Entonces, en Cristo existía y existe la vida. Ahora, ¿qué evidencia hay en la Biblia de esto? Aquí es el primero, profecía. ¿Cuántos aquí le encantan estudiar la profecía? Ok, algunos sí. La profecía dice aquí, Salmo 2, 1 al 8, escrito al menos 1000 años antes de que Jesús viviera, predijo su vida y su reinado futuro. Déjenme leerles si quieren escuchar el Salmo 2 y voy a leer el primer versículo, el segundo y el 8. Pueden escuchar. Dice, ¿por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. Versículo 8 dice, tan solo pídelo y te daré como herencia las naciones, toda la tierra como posesión tuya. 1000 años antes de nacer Jesús, se habló de su reinado, se habló de su vida. Número 2, Isaías 53, escrito cientos de años antes de Cristo, predijo su sufrimiento y obra de reconciliación. Esa es la palabra, sufrimiento y obra de reconciliación.
Ahora, esta sí lo tenemos en la pantalla. Isaías 53. Ahora, escuchen el profeta. Él está hablando de Cristo y su sufrimiento. Y dice, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de ¿quién? Todos nosotros. Otra vez, cientos de años antes de Jesús, ya empezó a hablar el profeta de Jesús. La historia, algunos aquí le encantan la historia y hay muchos que hablan de Jesús mirando hacia atrás. Uno, Peter Kreeft, dice, ¿por qué miles de personas habrían de sufrir torturas y muerte por esta mentira, la mentira de la resurrección, si sabían que era una mentira? ¿Qué fuerza enviaba a los cristianos a la jaula de los leones con himnos en sus labios? ¿Qué mentira transformaría al mundo de esa manera? No puede ser una mentira. Ahora, la tercera parte es enseñanza. Enseñanza. Jesús aceptó el título mesiánico, Hijo del Hombre, reclamando la igualdad o la igualdad con Dios. Este título, Hijo del Hombre, se ve en el Antiguo Testamento, también se ve en el Nuevo Testamento y es un título asignado al Hijo de Dios. En Mateo 26 Jesús dice, y en el futuro verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder a la derecha de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Yo voy a regresar. Voy a regresar en poder. Voy a regresar para conquistar a mis enemigos. Pero también Jesús proclamó tener el poder de Dios. El poder de Dios. Entonces, no solamente vino con el Espíritu de Dios, pero vino con el poder de nuestro Dios. Ahora, cuando miramos aquí en Juan 6, si quieren mirar a Juan 6:44, vamos a mirar algunos versículos aquí, Juan 6:44. Jesús dice, pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre que me envió. Y noten lo que dice, y yo lo resucitaré, ¿en qué día? En el día final. Jesús dice, bueno, el Padre está moviendo en el corazón de las personas, en las mentes de las personas, pero yo lo resucitaré en el día final. Vemos aquí el poder de Dios. Como dicen las Escrituras, a todos les enseñará Dios. Todos los que escuchan al Padre aprenden de Él, vienen a mí. No es que alguien haya visto al Padre, solamente yo lo he visto, el que Dios envió. En otro pasaje, en Juan 10:30, dice, el Padre y yo somos uno. Somos uno. Y en Juan 14:9, si lo quieren apuntar, Jesús le respondió a Felipe y le dice, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre el Padre o al Padre? Entonces,
lo que vemos aquí es que la vida de Jesús estaba integrada con la vida del Padre. Cristo, el Padre y el Espíritu integrados. Ahora, aquí está la otra pregunta. ¿Quién tiene poder absoluto sobre la tierra? Si usted le hace esa pregunta a alguien, ¿quién tiene poder absoluto sobre la tierra, sobre la muerte? Sin pensarlo, muchas veces las personas van a decir ¿qué? Van a decir ¿quién? Dios. Pero para decir Jesús, a algunos le va a costar algo. Pero en Juan 2:19, Él dijo estas palabras: destruyan este templo, hablando de su cuerpo, y en 3 días lo levantaré. Jesús estaba hablando de qué? Él estaba hablando de su cuerpo. En 3 días me van a matar. En 3 días van a destruir este tiempo, y en 3 días lo voy a levantar de la muerte. Noten lo que dice aquí en su boletín, por favor. Dice la resurrección. Jesús conquistó el pecado y la muerte en la cruz. En la cruz es donde vemos la gran guerra, el final de la guerra terrenal. Jesús murió en la cruz, fue crucificado, derramó su sangre y entonces lo enterraron. Pero en la cruz, Él conquistó el pecado. Y en el día de la resurrección, la muerte. También nos dice que Él predijo metafóricamente su muerte y su resurrección. Pero noten esto, la resurrección dio evidencia innegable de la divinidad de Jesús. Cuando empezamos a estudiar a las personas religiosas que han existido, los profetas, los maestros, los que han declarado que son Dios, solo Cristo ha resucitado. Solo Cristo. Es el único. Y a veces me dicen, como mencionó el pastor Russell la última semana, pero Marcel, eso es tan restringido, es algo tan... No puede ser. No puede ser que solo hay un camino a Dios. Sí, solo hay un camino. Solo hay un camino. ¿Quién puede interrumpir todas las leyes de la naturaleza? Dios. Dios. ¿Quién puede interrumpir cada ley que existe en el mundo natural? Me encanta el primer milagro que vemos. Jesús estaba en una boda y se le acabó el vino. Y se acercaron a Cristo, nos acabó, ya no hay más vino, ya esta fiesta vamos a tener problemas, qué pena con la familia y esto, lo otro. Y Cristo resolvió ese problema. Convirtió la agua ¿a qué? A vino. Me encanta cuando Jesús calma una tormenta en el mar. Los discípulos estaban aterrorizados y estaban, listos. Ya hemos llegado al punto que vamos a morir. Y Jesús se levanta después de una buena siesta y calma al viento. Como también Él calma el viento, la tormenta en nuestras vidas. Me encanta cuando Él se aparece a los discípulos caminando sobre las aguas, sobre el mar. Y le pregunta, y Pedro le dice, Pedro, si eres tú, invítame. Ven.
Y Pedro empieza a caminar y después de desviarse empieza plup, 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 plup. Y también cuando habían las multitudes y estaban con hambre y Jesús vino y multiplicó el pescado y el pan. Y miles de personas comieron. También cuando Jesús sana a un hombre nacido ciego. Escupe en la tierra, entonces toma un poco de tierra y le sana los ojos. ¿Quién puede interrumpir todas las leyes de la naturaleza? Cristo. Dios. Dice aquí que Jesús arroja demonios a una manada de cerdos y finalmente que Jesús levantó a Lázaro de la muerte. Wow. ¿Quién puede interrumpir todas las leyes de la naturaleza? Dios. Jesús. El Hijo de Dios. En Juan capítulo 11, si quieren mirar ahí un instante. Juan capítulo 11, versículo 21. Un amigo de Jesús falleció. Ya estaba en la tumba varios días y Jesús llegó a ver a Marta y a María. Y Marta, cuando lo vio, le dijo en el versículo 21, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará en el día final. Qué confianza tenemos en Cristo, ¿no? Y ella respondió, resucitará cuando resuciten todos en el día final. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Sí, Señor, le dijo ella. Siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. ¿Quién puede interrumpir toda ley? Cristo. Jesús. Y este es uno de los favoritos míos. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Eran las palabras de los líderes religiosos. Y con eso miramos a Lucas 5. Y algunos dicen, Marcelo, hoy estamos mirando tanto aquí en la Biblia. ¿Por qué? Porque aquí es donde encontramos la realidad de Jesús. Yo no quiero estar aquí en esta mañana y contarles mi opinión. Mi opinión, sinceramente, no importa. Lo que importa es la palabra infalible de Dios, la palabra que nunca cambia. En Lucas 5, 18 al 24, dice que unos hombres llegaron cargando a un paralítico en una camilla. Trataron de llevarlo dentro a donde estaba Jesús, pero no pudieron acercarse a él debido a la multitud. Entonces subieron al techo y quitaron algunas tejas, luego bajaron al enfermo en su camilla hasta ponerlo en medio de la multitud. Qué buenos amigos, ¿no? Voy a hacer lo que tengo que hacer para que mi amigo esté en la presencia de Jesús. Y dice, justo frente a Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al hombre, joven, tus pecados son ¿qué? Perdonados. Entonces los fariseos y los maestros de la ley religiosa decían para sí,
¿Quién se cree que es? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó, ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados son perdonados o ponte de pie y camina? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene, noten, autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Me encantaría estar en ese cuarto, en esa casa ese día. Jesús perdonó los pecados de un paralítico, pero también lo sanó. No solo lo perdonó, pero lo sanó. Lo sanó físicamente, lo sanó espiritualmente. En estos días, decir que una persona puede perdonar el pecado de otros, eso era un insulto a Dios. Era como insultar a Dios, porque solo Dios puede perdonar. Pero, si el que perdonaba no estaba calificado para perdonar, si era un insulto. Pero Cristo sí estaba calificado a perdonar y restaurar. Esa es la diferencia. Él tenía el poder y Él tenía la autoridad de perdonar. Si tienen sus Biblias, Lucas 7:44. Lucas 7:44. Había una comida en la casa de un fariseo y invitaron a Jesús. Y entonces en el momento llegó una mujer de la calle. Una mujer que tenía, la Biblia dice, tenía muchos pecados. Y Jesús le dice a Simón, este hombre religioso, en el versículo 46, Simón, tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella, esta mujer, ha ungido mis pies con su perfume exquisito. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Entonces Jesús le dijo a la mujer, tus pecados son, ¿qué? Perdonados. Imagínese esta mujer, lleno de pecado, dice la Biblia, estaba limpiando los pies de Jesús, con su pelo, con el perfume, con su llanto. Y Jesús le dice, tus pecados son perdonados. Ya esa carga eliminada. Ya esa carga no tenemos que persistir con la carga de nuestros pecados cuando Jesús nos perdona. Yo no sé, no conozco cada corazón aquí, cada persona, pero cuando Jesús me perdonó de mis pecados, era como una carga que Él me quitó. ¿Cuántos están de acuerdo? Era como una carga y, ok. Ya no tengo que perder, horas en la noche pensando. Ya no tengo que siempre estar con ese rostro, deprimido o con esa carga en mi interior que soy culpable. Ya Cristo me ha perdonado. Si Cristo me ha perdonado, ese pecado ya fue eliminado. Y la última pregunta que tenemos, ¿quién puede recibir adoración si no solo Dios? ¿Quién puede recibir adoración si no solo Dios?
Lo interesante de esto es que los apóstoles, los discípulos en la Biblia, cuando las personas empezaron a arrodillarse y a adorar a los apóstoles, ¿cuál fue su respuesta? Levántate. Levántate. Yo no soy digno de su adoración. Levántate. Yo soy un hombre. Pero en la Biblia, cuando vemos a Cristo, a Jesús, Él permitió ese acto de adoración. No lo negó. Dice aquí, la adoración implica mostrar un alto honor y sumisión al postrarse con profundo respeto. Postrarse con profundo respeto. El verbo griego tiene la idea de ir o hacia besar. Es la palabra que más se usa para adorar. La idea es someterse, la idea es ir en la dirección y besar. Y muchas veces vemos a personas en la Biblia arrodillarse y besar los pies de Jesús. Adorar, dice aquí en su boletín, es reconocer a Dios a través del sacrificio, ofreciendo voluntariamente nuestras vidas en honor y en sumisión total a su voluntad. Y aquí está la parte clave. El patrón de adoración en la Biblia está claramente reservado solo para ¿quién? Solo para Dios. Solo para Dios. No es para los ángeles, no. No es para los discípulos, no es para los profetas, es solo para Dios. Muy importante. Jesús recibió adoración en la tierra y todavía está recibiendo adoración en el cielo. Marcela, ¿algunos están recibiendo adoración aquí? Sí, algunos sí, pero en el cielo no. En el cielo lo que vemos es que Dios el Padre y el Cordero de Dios son los únicos que reciben adoración. Ahora, en el Nuevo Testamento en particular, los reyes magos adoraron a Jesús. Cuando Jesús era bastante pequeño, dice, entraron en la casa y vieron al niño con su madre en Mateo 2:11, su madre María, y noten, y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, de incienso y mirra. Adoraron al niño Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es realmente Dios. Segundo, dice, las multitudes adoraron a Jesús con ramas de palma, ropa y alabanzas cuando entró a Jerusalén. Y este pasaje me encantan porque dice, y depende su traducción, dice que la multitud, que era muy numerosa, tenía o tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Tanto los que iban delante como los que iban detrás lo aclamaban y decían, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Estaban dando la bienvenida a Dios. Bienvenida, Salvador, bienvenidos a Jerusalén. ¿Quién recibe eso? Dios. ¿Quién recibe la adoración genuina? Dios. También los discípulos adoraron a Jesús después de que calmó un viento terrible, como ya hemos mencionado.
Dice, entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres hijo de Dios. Jesús perdona, Jesús puede interrumpir las leyes de la naturaleza y Jesús recibe la adoración de su creación. Después de la resurrección, María Magdalena y la otra María agarraron los pies de Jesús y lo adoraron. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios, es el Hijo del Hombre, es el Dios eterno. Y finalmente dice, Jesús, el Dios eterno, es digno de su adoración. ¿Por qué adoramos a Jesús? Porque Jesús es digno de su adoración. Ahora, no guarden todavía, por favor, sus boletines. Ya estoy escuchando que lo están cerrando, porque vamos a hacer algo un poco diferente. Vamos a escuchar a Apocalipsis capítulo 5. Mientras que estamos escuchando, yo quiero que ustedes puedan apuntar algo acerca de Jesús, acerca de la adoración que Él va a recibir en el cielo. Como dice Juan, entonces vamos a escuchar Apocalipsis 5. Quiero que apunten, por favor, unas notas ahí en su boletín acerca de Jesús. Vamos a ir a la próxima pantalla, Cristo. Apocalipsis capítulo 5. En la mano derecha del que estaba sentado en el trono, vi un rollo escrito por ambos lados y sellado con 7 sellos. También vi a un ángel poderoso que proclamaba a gran voz: ¿Quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? Ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, hubo nadie capaz de abrirlo, ni de examinar su contenido. Y lloraba yo mucho, porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo, ni de examinar su contenido. Uno de los ancianos me dijo: Deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Entonces vi, en medio de los 4 seres vivientes y del trono y los ancianos, a un cordero que estaba de pie, y parecía haber sido sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios, y entonaban este nuevo cántico: Digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Luego miré, y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares de millares y millones de millones. Cantaban con todas sus fuerzas: Digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Y oí a cuanta criatura hay en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, a todos en la creación que cantaban: Al que está sentado en el trono y al Cordero,
sean la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes exclamaron. Y los ancianos se postraron y adoraron. Wow. Ahí está un retrato del cielo. ¿Jesús es realmente Dios? Sí. ¿Va a recibir y está recibiendo honra y gloria y adoración? Sí. Un versículo que me ha ayudado mucho, si lo quieren apuntar, es Colosenses 2:9. Colosenses 2:9, lo vamos a poner aquí en la pantalla. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Cuando Cristo estaba aquí, era Dios y era hombre. Completamente Dios, completamente hombre. Y Él estuvo aquí con nosotros. Pero Él tuvo que identificarse con nosotros. Y tenemos un breve video para explicar esa realidad de cómo Jesús y por qué Jesús se identificó con nosotros en este video. About a soldier who had served in Vietnam. There was a group of prisoners who were taken hostage and put in a prison camp where they were not just physically tortured, but they were mentally tortured. And so there would be various false raids where they feel like they were being set free, but it would turn out that it was only their oppressors who were trying to destroy their hope. So one day a group of US Marines were tagged with the operation to rescue these prisoners of war. And so they broke in and they found the prisoners on the floor, and they were beaten, they were psychologically tormented. But they had a problem. Even though they were there to save them, the prisoners wouldn't trust the liberating force. And so one soldier, in a moment of genius and compassion, realized what he had to do. So he took off his military uniform and stripped himself down like those prisoners were, laid on the floor in the fetal position, and just looked them in the eye so that they could see that he was actually one of them. And after they saw that he was one of them, that he had come to rescue them, they were able to trust him, and they got dressed, and he was able to lead them to safety. And in many ways, this is why I think we can trust Jesus. Jesus claims to be God, but he stripped away all of his power, he stripped away all of the things that may cause us to fear him, and he came down as a human being to look us in the eye when we feel like we can't trust anybody, to say, I know you, I see you, I know what you're going through, trust me, I can lead you out to the life that you long for. We're desperate to be known, we're desperate to be loved, we're desperate to matter, we're desperate to live a life of meaning, but who do we trust? And when I heard that, I felt like even in my own heart, I can trust Jesus to lead me to the path of life. Me encanta esa historia. Puedo confiar en Jesús para guiarme al camino de la vida. Como hemos mencionado muchas veces, Dios lo ama. Dios se hizo hombre para comunicar su amor a su creación. Dice la Biblia que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Pero el pecado lo separa de Dios. El pecado que todos tenemos lo ha separado de un Dios perfecto. Y la Biblia dice que no hay ni un justo, ni una persona que es justo. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero también hay buenas noticias. Jesús murió para conectarnos con Dios. Él vino, Él llegó a esta tierra para un propósito, una misión, y Él cumplió con su misión. Cuando murió en la cruz, derramó su sangre, fue enterrado,
resucitó de los muertos. Él cumplió con su parte. Pero también encontramos que nosotros nos conectamos con Dios por medio de Cristo Jesús. Y esa es la invitación de esta mañana. Esta es la invitación de Dios a su creación. Cada persona, Dios extiende esa invitación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y la pregunta al terminar, ¿qué cree acerca de Jesús hoy? Incline su rostro, por favor. Al pensar en esta pregunta, ¿qué cree usted acerca de Jesús hoy? Si usted está aquí en esta mañana y no conoce a Jesús, con todo mi corazón yo les pido, por favor, considere Jesús. Él es Dios, Él es Señor, Él es el Salvador, Él es el Mesías, Él es el Redentor. Si usted no conoce a Jesús, pero hoy lo quiere conocer, yo solo le pido que levante la mano ahí donde está. Quiero orar por usted. Si no conoce a Jesús, pero hoy usted dice, Marcel, yo creo que Dios me está hablando a mi corazón. Levanta la mano bien alto. Si su deseo es seguir a Jesús. Él no va a esforzar a nadie. Él solo extiende una invitación. Si usted está aquí en esta mañana y quiere conocer a Jesús, levanta la mano bien alto. Si no, yo puedo hablarle como un hermano, una hermana. Están compartiendo la historia de Jesús con la verdad de la Biblia, pero también con la gracia del Señor. Estamos aquí para hacer eso. Estamos aquí para extender esa invitación que Jesús entrega a cada persona. Padre, gracias por este día. Gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros. Señor, tú eres Dios, tú eres Rey, tú eres Señor de señores. Y Señor, pido que este mensaje hoy nos ayuda en comunicar eso a otros, no con un martillo, Señor, no con una mano fuerte, pero con un corazón abierto, sabiendo, Señor, que todos aquí hemos pasado por una progresión para llegar a conocer a Cristo. Ayúdanos, Señor, esta semana, que tú seas glorificado en cada cosa, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.